Bienvenidos muchachos y espectadores a otro video donde explicaré los siguientes temas. Vamos a comenzar explicando lo que se refiere a la unidad. ¿Qué es unidad desde el concepto desde la física? Entonces, es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o por ley. Entonces, cuando hablamos de estandarizada, recuerden que cumple unas ciertas pautas y unas ciertas normas y que es reconocida o conocida a nivel internacional, podríamos decirlo de esa forma, o que se usa en cualquier lugar del mundo. ¿Listo? ¿Qué también podemos decir de unidad? Digamos, también se define como el patrón que vamos a emplear para concretar una medición. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de patrón, quiere decir que ya tiene unas características, unas cualidades definidas, ¿cierto? En el cual esto me permite compararla con otras magnitudes de la misma especie, ¿listo? Por eso es una unidad que, digamos, la unidad se utiliza siempre en las mediciones. Entonces, para una medición acertada, debo concretarlo, acompañarla de una unidad, dado que la unidad también me va a indicar la característica o la especie y la magnitud física que estoy hablando. Entonces, para cada magnitud física, masa, longitud, cierto tiempo, se determina una unidad específica dentro de un sistema de unidades determinado, ¿vale? Digamos que entre las unidades también va a ser imprescindible que cumpla tres condiciones. Digamos que no, para que una unidad sea establecida por ley o de forma estandarizada, debe cumplir los siguientes requisitos. El primer requisito es que sea inalterable. ¿Qué nos referimos con esta condición? Que la unidad no debe modificarse con el tiempo ni de acuerdo al sujeto que lleva a cabo la medición. Entonces, las unidades ya establecidas hasta el momento cumplen esta condición. ¿Qué quiere decir esto? Que si, un ejemplo, estamos hablando del metro, el metro va a darnos la misma magnitud, nos va a representar el mismo valor, ya sea en el tiempo actual que estemos o que transcurran 100 años después, ese valor va a mantenerse dentro de la escala métrica para el metro. ¿Listo? También no importa si el sujeto hace alguna medición, ella vaya a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Pues si yo quiero medir la longitud de un objeto, ¿cierto? Dado un ejemplo en unidades de metros, ese valor va a ser siempre el mismo, no importa si lo realiza yo o lo realiza otra persona. Si el resultado es diferente, eso implica que el que se equivocó en la medición ha sido el observador, en este caso el sujeto. Es inalterable en el tiempo y quien lo haga no modifica su valor. ¿Listo? Por eso estas unidades van a estar siempre centradas en valores constantes del universo, valores que nunca van a cambiar. Por eso es que se ha buscado, se ha logrado definirlas a partir de estas constantes universales. La universalidad. En este caso, la universalidad la vamos a entender que es un valor que se puede utilizar en cualquier país. Digamos que al definir una unidad en específico, esa unidad la puedo utilizar ya sea acá en Colombia, en Japón, en China, en Estados Unidos. El valor va a ser siempre el mismo si estamos hablando de la misma unidad. Y finalmente, pues de su fácil reproducción, digamos, es una unidad que se puede utilizar en cualquier lugar, ¿cierto? No implica un proceso complejo de experimentación, etcétera, para lograr ser definida o ser utilizada. Esas serían así a grosso modo las características y en cuanto hablamos de unidad, digamos, para resaltar, la unidad se utiliza para cualquier medición, entonces cualquier magnitud física, recuerden que la magnitud física son características propias de un objeto que se pueden medir, se van a representar mediante un valor numérico, ¿cierto? Que sería como su ponderación y una unidad. Entonces la unidad me va a identificar del tipo de magnitud que física estoy hablando y su ponderación me indicaría qué tan grande o qué tan pequeña es esa característica. ¿Listo? Y como dijimos, es una cantidad estandarizada, quiere decir que se puede utilizar en cualquier lugar o que digamos, pues, se puede utilizar en cualquier lugar, es inalterable y es universal. ¿Listo? Digamos que son las características de estandarizada. Continuando, pues, vamos a hablar de los sistemas de unidades. ¿Por qué hablamos de los sistemas de unidades? O sea, ahí pasa que, digamos, por cultura, ¿cierto? Cada país o, digamos, región ha establecido sus propios sistemas de unidades a lo largo de la historia, pero se han prevalecido más que todo aquellos guiados, orientados por países con un poder cultural, económico mayor, y, digamos, para evitar ese tipo de conflictos, pues por lo general esto surgen ciertos sistemas que de acuerdo a sus criterios. Entonces, en este caso, vamos a entender un sistema como un conjunto. Pues, siempre que les aparezca esa palabra de sistema, se refiere a los conjuntos, ¿cierto? En este caso estamos hablando de sistema de unidades, es un conjunto de unidades, ¿cierto? En este caso, este sistema es un conjunto de unidades consistente, normalizado y uniforme. Es consistente, quiere decir que es compacto, es ya algo definido, ¿cierto? Al decir que es normalizado, cumple unas ciertas reglas de norma, ¿cierto? Unos ciertos parámetros. Y al decir que es uniforme, pues digamos que me permite, digamos, no sé, es claro, es sencillo, ¿cierto? No implica gran confusión. ¿Listo? Digamos que también, ¿qué podemos decir del sistema de unidades?
En general se definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. Vemos que también esa es una característica uniforme, que a partir de algo pequeño, algo es poco, ¿cierto? Puedo expresar el resto de cantidades o magnitudes físicas, ¿vale? Como les mencionaba, pues debido a que cada país, o digamos en su momento, o por continentes, han generado sistemas de unidades para poder interpretar los fenómenos físicos, sucede y pasa que hay una gran cantidad. Uno de los más conocidos y el que más se utiliza es el Sistema Internacional de Unidades, cuyas siglas son las letras SI. ¿Listo? Digamos, pueden encontrar la palabra completa, Sistema Internacional de Unidades o las siglas SI. ¿Listo? Es el sistema, como su nombre lo dice, internacional de unidades, quiere decir que es el sistema más adoptado por la gran cantidad de países que conforman nuestro globo terráqueo. Son muy pocos los países que no siguen ese sistema de unidades. ¿Listo? Y como dice acá, es la forma actual del sistema métrico decimal. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa como su unidad fundamental es el metro. Y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. ¿Listo? Entonces, para ello, digamos, como dato histórico, fue creado por el Comité Internacional de Pesos y Medidas, con sede en Francia en el año de 1960. Si observamos, pues no es tan antiguo este sistema, más bien lleva aproximadamente 60 años de su creación. Y digamos que a lo largo de la historia, pues ha sufrido algunos breves cambios. Digamos, hace poco también sufrió unos cambios en cuanto a la definición de algunas magnitudes. Esto debido a que el propósito siempre va a ser definirlo en unas constantes universales. ¿Listo? Pero digamos que el cambio, si no se utiliza de forma tan experimental, no ha sido tan drástico. Ya si se utiliza una forma experimental de alta precisión, pues el cambio es un poquito notorio. Listo. Digamos que ese sistema internacional, cumpliendo las condiciones del sistema de unidades que se define o se basa en pocas unidades, el sistema internacional de unidades se basa en 7 magnitudes fundamentales y cada una va a tener sus respectivas unidades. Listo. En este caso se basa en las 7 magnitudes fundamentales que estudia la física. Entonces vamos a ver una tablita donde vamos a ver estas características. ¿Listo? Entonces, el sistema internacional de unidades lo podemos encontrar en la siguiente tabla. Se clasifica en su magnitud, para saber de qué magnitud física estamos hablando. Se clasifica, o a cada magnitud, en este sistema de unidades se le va a dar un nombre en específico. Digamos que por comodidad o por una mejor interpretación se utiliza un símbolo para cada una de esas magnitudes, dadas en este sistema de unidades. ¿Por qué se utiliza la notación de símbolos? Nos vamos a dar cuenta porque no va a importar del lenguaje, ya sea que se hable en español, en latino, en mandarín, en otro idioma, ese símbolo va a representar lo mismo para todos los países que adoptan ese sistema internacional. Entonces, la primera magnitud física, una de las más comunes, es la longitud. En este caso, la unidad que utiliza el sistema internacional es el metro y su símbolo es la M minúscula. Digamos que por recomendaciones a veces es bueno llevar un tipo de notación, y en este caso el símbolo entre corchetes, digamos, a mí me gusta utilizarlo para diferenciar, en este caso, las unidades. Entonces, si en algún momento en los siguientes videos se encuentran ejercicios o problemas donde están dentro de corchetes ciertas letras o variables, ¿cierto? Ya automáticamente yo sé que estoy hablando de una unidad. En este caso, pues ya vamos a aprender cuáles son las unidades fundamentales. La masa sería la segunda magnitud fundamental, ¿cierto? Y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo y se representa por las letras K mayúscula y G dentro de corchetes. La siguiente magnitud es el tiempo, la unidad que vamos a trabajar es el segundo en el sistema internacional y el símbolo es la S minúscula. Sabemos que a veces se utilizan otro tipo de notación, pero la correcta es solamente la S. Para la corriente eléctrica se utiliza el amperio, ¿cierto? Y su símbolo es la A mayúscula. En este caso, algunas unidades van a tener letras mayúsculas. Esto es debido a algún científico, físico, químico, matemático, biólogo, etcétera, que hayan hecho estudios en este aspecto o en este campo en cuestión. Entonces, unidades que tengan letras mayúsculas, ¿cierto? Implican que se les da un honor a ese personaje. En este caso, el amperio es debido al físico Ampere. Continuando, pues la temperatura de otra magnitud física, su unidad en el sistema internacional es el Kelvin, ¿cierto? Y se representa por la K mayúscula en honor a Lord Kelvin. Otra cantidad es la cantidad de sustancia, ¿cierto? Que se representa por su nombre es el mol y su símbolo es también mol, pero escrito en minúscula. La otra cantidad es la densidad luminosa y su unidad en el sistema internacional es la candela y se representa por el símbolo CD, ¿vale? Y digamos que aquí les resalto 3 magnitudes que digamos que por cultura general o cualquier estudiante en asignaturas de física, ciencias de la vida, mecánica o materias afines, pues son importantes que las sepan, si son las que más se utilizan, que son el metro, el kilogramo, el segundo, para estudiar la magnitud de longitud, masa y tiempo de forma respectiva. Son como las unidades más fundamentales, las demás uso, ¿cierto? Desde el punto de vista de las asignaturas que ya les acabo de mencionar. Es bueno que las aprendan. Entonces, continuando con esto, pues también existe otro sistema. El otro sistema es el famoso sistema inglés.
Entonces, en el sistema inglés, las unidades que se utilizan son las unidades no métricas, ¿cierto? Quiere decir que no se basan en el metro, sino que se basan en otra unidad y se utilizan actualmente en los Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa. Pues por eso vemos que su nombre pues, nos los deja claro. Entonces, aquellos países que tienen una habla inglesa utilizan este sistema de unidades. Digamos que como dato curioso podríamos decir que digamos que el sistema inglés y el sistema británico de unidades pues difiere un poco en cuanto a algunos valores, pero de forma muy sutil en algunas magnitudes físicas. Esto digamos que por eso tampoco es tan aceptado internacionalmente. ¿Vale? Digamos que otra cuestión por la que casi no se utiliza es porque es un sistema no tan uniforme y es un poquito más extenso, no es tan fundamental como el sistema internacional. Nos vamos a dar cuenta en lo siguiente. Digamos que como ejemplo para la longitud, las unidades que él utiliza son las siguientes. Las pulgadas, cuyo símbolo es la IN minúscula, el pie, cuyo símbolo es el FT, la yarda, la Y y la D minúscula, y la milla, la M y la I. ¿Listo? Entonces, si observamos, para la longitud tenemos 4 unidades del sistema inglés. En cambio, para el sistema internacional, para longitud solamente teníamos uno, que era el metro. Entonces, eso lo hace un sistema mucho más sencillo, más fácil de entender, un sistema más compacto, y por eso ha sido adoptado como sistema internacional. En cambio, aquí tendremos 4 posibilidades en el sistema inglés para transformar una magnitud en longitud. Vemos que las posibilidades al aumentar, pues también aumentan las combinaciones y las magnitudes derivadas que vimos en un video anterior pueden expresarse de muchas más formas y se hace un poco más complejo comparado con el sistema internacional. Lo mismo sucede para la masa. En la masa las unidades son las onzas representadas por OZ y la libra por la LB. ¿Listo? Digamos que eso sería como un ejemplo para que nos diéramos cuenta de que el sistema internacional es un poco más fundamental, es más básico, es mucho más fácil de entender y estudiar. Y otro sistema que también se utiliza bastante es el sistema sexagesimal. Vemos que este sistema recibe este nombre, ¿cierto? Sexagesimal, o también recibe el nombre de sistema CGS. ¿Por qué recibe este nombre? Porque las unidades en las que él se basa son unidades como el centímetro, el gramo y el segundo. Son las bases de este sistema. Entonces, para la C se utiliza, digamos, es el acrónimo del centímetro, la G sería el acrónimo del gramo y la S para el segundo. Vemos que de ahí viene su nombre. Digamos que como información extra es un sistema propuesto por Gauss en 1832. Si observamos, es un sistema que está basado antes del sistema internacional, pero podríamos ahorita actualmente considerar que el sistema sexagesimal es un submúltiplo del sistema internacional. ¿Listo? Porque podríamos decir que los centímetros, en realidad los centímetros son submúltiplos de los metros, los gramos son submúltiplos de los kilogramos y en ese caso pues los segundos se mantienen invariantes. Digamos que ¿por qué se utiliza también el sistema sexagesimal? Porque es un sistema que me permite expresar de forma más clara aquellas magnitudes físicas que no tienen un valor tan grande, ¿cierto? Digamos que al expresar una magnitud física que esté en una cantidad pequeña, ¿cierto? En un sistema internacional, pues digamos que los números de forma ponderada hacen a ser un poco más, digamos, no tan gratos a la vista. Digamos que es un sistema que utiliza bastante, como fue también propuesto por Gauss, también recibe el nombre de sistema gaussiano. ¿Listo? Además que esto es lo que les traía por el video de hoy con respecto a lo que se refiere a lo que es una unidad y sistemas de unidades.